Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Pues así es, agradeciéndole una vez más que nos permita llegar hasta sus hogares a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos anden escuchando. Nosotros por acá en el estudio grabando una semana más, en compañía, hoy tampoco está Neto, sigue trabajando este joven. Pero si nos acompaña Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, pues muy bien, aquí lista ya para empezar este nuevo podcast, sí, extrañando a Neto, pero ustedes disculparán, pues diría mi mamá, con sus esposas y sus hijos es necesario que salga a trabajar. Además de que tiene la costumbre de comer 3 veces al día. Sí, pero no se crean, no crean que lo andamos casando y le andamos adjudicando hijos. No, nada de eso. Y además hoy estamos muy contentos porque tenemos invitada a la distancia, pero tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que quizá no lo habíamos considerado, no lo habíamos tomado, pero que nos llamó la atención cuando escuchamos que Marisol Alvarado Miranda es psicoterapeuta, humanista y deportiva. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, gracias. Hoy vamos a platicar un poquito con Marisol sobre lo que es la psicología deportiva. Tal vez hemos escuchado hablar de la psicología en diferentes ámbitos, pero nos llamó mucho la atención esta parte de psicología deportiva. Así es, bueno, es que tendríamos podcasts como tienes, donde tratamos esta parte de la psicología, pero lo habíamos relacionado un poco más con las emociones, con la educación, pero en esta parte de psicología deportiva no estoy tan empapado. A ver, vamos resolviendo, ¿no? Sí. Bienvenida. Nada más para empezar preguntando, ¿qué es la psicología del deporte? Hola David, bueno, pues la psicología del deporte es un área que trata en el comportamiento en el ámbito de la actividad física, en la actividad de competencia. El objetivo es diferente a la parte clínica. Entonces, el objetivo es en esta parte no solamente para los atletas de alto rendimiento, sino para todas las personas que se adentran en el deporte, ¿no? Entonces, todo lo que el contexto que lleva el deporte en el objetivo que estamos hablando, ¿no? Tal vez de alto rendimiento, de iniciar un deporte, de la constancia en algo que de repente digo, quiero iniciar y ya de repente renuncio, etcétera, ¿no? Pero está enfocado en un objetivo deportivo que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte física corporalmente hablando, ¿no? Y que sí hay un contexto de la emoción, de la parte emocional, pero enfocada en el deporte. Wow, o sea que en la psicología deportiva obviamente está enfocada a aquellas personas que de manera habitual o que ya incluso de manera profesional practican algún deporte, alguna actividad física y que se encarga de cuidar su desarrollo, su proceso. A eso es lo que se dedica la psicología deportiva, ¿es lo que yo entendí? Exactamente, sí. Está enfocada en esta parte del deporte, cualquier disciplina deportiva. Esto está interesante porque uno normalmente pensaría, bueno, tenía esa idea, ¿no? De que pues los que se dedican al deporte pues todo el día están en el entrenamiento, los que son por ejemplo de alto rendimiento pues casi se levantan, practican, se duermen, practican y esto. Y yo no había percatado la importancia que tiene esta parte del apoyo en el desarrollo psicológico durante eso, porque al final de cuentas el deporte, en la mayoría de los deportes se genera ese espíritu de competencia, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, yo creo que ese espíritu de competencia puede llevar, pues, incluso a cuestiones de conductas agresivas o en este afán de querer ser el mejor, el dañarse a uno mismo, ¿no? Con sustancias, con malos entrenamientos, por ejemplo.
Sí. Eso que compartes, David, es muy cierto. De hecho, en la psicología deportiva, la mayor parte que cuando un atleta inicia, y digo, estamos hablando a lo mejor para empezar de alto rendimiento, como mencionabas, Ujú. eh, en esta parte pues haces un test de personalidad para saber cuál es la personalidad de cada individuo y sobre eso trabajar, porque cuando hablabas de esta parte, no de agresión, sino que tengo en esta competencia que quiero ganar a costa de lo que sea, es darnos cuenta de cómo es tu personalidad para que sobre esta parte trabajemos. Si eres una persona muy explosiva, ¿cómo desarrollar esta explosividad en la competencia que tú tienes, pero de una manera positiva, ¿sí? De una manera que te ayude a lograr tu objetivo. Cada atleta tiene diferente personalidad, ¿no? Entonces, a veces es el grupo, saber cómo está formado un grupo cuando es de competencia para ver cómo está todas estas integración de cada individuo y buscar en cada uno lo mejor para que en la competencia se pueda desarrollar de una manera integral y en unión, ¿no? Hay otra parte donde también la gente cuando inicia, cuando hablabas de que todo el tiempo estoy en la competencia, también necesitamos descanso. Y también Ujú. tiene que ver mi entorno familiar, tiene que ver con el entrenador, tiene que ver con lo que yo vivo cada día, ¿no? Si esto es algo que me apasiona o solamente estoy por competencia, eh, digamos, constantemente y hay que ver la competencia, pero a qué grado, ¿no? Que no sea como la prioridad, digamos, en el sentido de tengo que también mirarme yo, que necesito descanso, que cómo me estoy sintiendo tal vez emocionalmente, que podría ser que sienta como tal vez hasta coraje con el otro equipo, coraje con mi Ujú. compañero porque lo estoy logrando, yo no lo estoy logrando, o tengo una lesión y quiera seguir avanzando y no me pueda detener. Cuando hablamos de descanso y cuando las personas inician con el deporte, también cuál es su tipo de personalidades, cuando inicio algo y ya rápido renuncio, me desanimo, qué tipo de pensamientos tengo. Entonces es un contexto, por eso yo hablaba de la parte de competencia, pero tiene que ver cómo es mi relación con el entrenador, con mi familia, inclusive si soy de alto rendimiento, cómo impacta a toda la familia mi deporte o mi competencia, porque tal vez me vuelvo el número uno en la casa como la prioridad número uno y dejamos de vernos los demás, ¿no? Bueno, creo que me alargué un poco, pero es un No, contexto como así como un poco amplio. No, al contrario, o sea, justamente en este momento estás resolviendo muchas de las dudas que me estaban surgiendo, porque yo te estoy escuchando y yo dije, bueno, es que nosotros pensaríamos que un deportista solamente se dedica al entrenamiento para tener esa calidad deportiva, poder ganar y demás, solamente tiene que ver la cuestión física e incluso la alimentación. Pensaríamos, a lo mejor quienes no nos hemos adentrado en cuestiones deportivas, diríamos que con eso es más que suficiente, ¿no? Pero se nos está olvidando, y tú muy bien lo decías ahorita, esa formación integral del deportista, porque no solamente es ese cuerpo practicando un deporte que debe tener nutrientes hablando en el sentido físico, también está la estabilidad emocional y también está la conciencia de que puede haber situaciones adversas en las competencias, ¿no? Bien lo decías, las lesiones y todo esto, y me puse a pensar en que a mí me encanta ver las Olimpiadas, ¿no? Yo soy de esas personas que no le entiende a los deportes, pero le encanta verlos y me sorprende ver lo que pueden lograr. Y yo siempre he dicho, wow, ¿cómo lograrán ese manejo de su cuerpo, el nerviosismo? Y creo que ahí es justamente donde entra el trabajo de la psicología del deporte. Sí, claro, claro. Por supuesto, como decías, es un contexto donde hay un objetivo, pero también tiene una vida el deportista. Como todos tenemos un trabajo, ese es su trabajo cuando ya son de alto rendimiento, de competencia, y cuando te hablas de esta parte de las olimpiadas o regionales, etcétera, de competencia. Es una disciplina donde, como todos, nos levantamos, estamos nuestras horas en el trabajo, igual los deportistas, pues es como si fueran al trabajo porque es dedicación de más de 8 horas muchas veces, y tienen que cuidar también esta parte donde también, o sea, la parte de cómo me estoy sintiendo en este momento si no estoy logrando mi objetivo, ¿no?
la tolerancia a la frustración, cuántas horas de disciplina le tengo que dedicar a esta parte, necesito descanso, también necesito hablar de otros temas que no solamente sea el deporte para que yo pueda liberarme un poco de este momento. Y como bien lo decías, ¿no? Entonces sí es una disciplina, sí es un contexto donde hay que estar trabajando algunas cosas, pero también hay momentos de descanso en la parte emocional, ¿no? Si no estoy logrando ser el primero, ¿qué puedo hacer, no? Porque no siempre vamos a llegar al primer lugar y a lo mejor a la segunda vamos a lograrlo y etcétera. Entonces, es que hago con esta parte, no solamente la que mi cuerpo la llevo en la disciplina, sino mi pensamiento, de qué forma me contesto a mí mismo o me digo, ¿no? Sigue adelante, tal vez no en la primera vas a ganar, ¿qué más tienes que hacer? Entonces, la mente es muy poderosa porque también nos lleva a lograr objetivos, ¿no? Entonces, eso lo sabemos, pero constantemente es, si soy hasta compasivo conmigo mismo, si la exigencia es tan brutal y no me doy momentos de que estoy cansado y necesito descanso, porque también esa es la parte de la competencia, ¿sí? Fíjate que ahorita que te escucho me pongo a pensar en que, bueno, en México, no sé, desafortunadamente, y lo vemos, es una realidad, ¿no? No hay tanto apoyo en la cuestión deportiva, no hay esa formación de atletas de alto rendimiento, porque pues en las escuelas, que son los espacios donde normalmente se tiene el primer contacto, no se le da esa importancia, ¿no? A la actividad física, al deporte. Entonces, ahorita que te escucho, me pongo a pensar en que hay atletas de alto rendimiento que hemos visto en diferentes eventos y demás, que efectivamente llega el momento en que tienen tanta presión, tanta atención, que eso los bloquea, ¿no? A la hora de practicar, a la hora de la competencia, y tú recalcas esa parte del descanso, y ahí es donde entonces mi pregunta ¿es en esa parte del descanso donde entra el trabajo del psicólogo deportivo? No, yo diría que la parte del psicólogo entra antes de la competencia y después de la competencia. ¿Por qué antes? O sea, no cuando vas a iniciar la competencia, sino el entrenamiento entra integral, como bien lo mencionaste en un principio. Integrales con el entrenador, de la disciplina por la que estés compitiendo, el nutriólogo, la parte emocional, ¿no? Y que incluye la familia, o sea, es un contexto, ¿no? Y que en esta parte, cuando yo hablaba de la personalidad, ¿cómo es mi personalidad para poder lograr toda esta parte? No solo en el descanso, sino desde un principio el entrenamiento es no nada más físico, sino mental, ¿sí? Porque en el entrenamiento haces, no sé, por ejemplo, en los maratones o en las corridas de 10 kilómetros, de competencias de natación, sino desde un entrenamiento que estás haciendo que es pesado, ahí vas trabajando la mente, ¿sí? ¿Qué me estoy diciendo cuando ya me cansé? ¿Sí? ¿Cómo es mi contacto conmigo mismo? Tal vez decir, bueno, me falta un poco más y cuando te das cuenta lo lograste, ¿sí? Y ya después el descanso no es, digamos, lo único, sino es parte del entrenamiento también. Pero el pensamiento es cuando vamos entrenando estas distancias largas o estas nadadas que son muy desgastante, muy difícil cuando ves que tu compañero está llegando mucho más rápido que tú y qué te dices en ese momento, ¿no? Y a veces hay una evolución cuando esta constancia en la disciplina, ves que puedes lograr hasta mejorar tu tiempo. Y entonces vas viendo una evolución ahí y entra esta parte también del pensamiento y de la parte física. Entonces, digamos que todo esto tendría que ser durante todo el proceso de la persona que siga el deporte, es decir, desde antes de que empiece, inclusive a lo mejor escoger a la disciplina que quiera elegirse de manera profesional, en este caso,
Y todavía mucho después, una vez que ya han terminado, por ejemplo, en el caso de las, como decía Diana, de las Olimpiadas, una vez que terminó ese proceso, ¿no? Para el que se entrenó tanto tiempo. Porque digo, al final de cuentas, y después me imagino que de ese proceso van a haber muchas cosas que van a estar rodando en la cabeza, ¿no? Lo pude haber hecho mejor, me falló esto, me falló lo otro, y creo que ahí, no sé, a reserva de lo que tú nos digas, siento yo que como que es la parte más vulnerable de uno, ¿no? Después de los resultados. Por supuesto. Primero me parece que es importante reconocer lo que se hizo en equipo, ¿no? De manera individual y de manera integral, ¿sí? Porque detrás de esta competencia, pues hay un grupo interdisciplinario que te acompaña y en todo este contexto es reconocer lo que se hizo en la competencia, que faltó para esta retroalimentación, ¿no? Inclusive eh, si no reconoces el trabajo que hiciste, te llevas a una frustración muy grande, ¿no? Entonces, es reconocer lo que se hizo y qué áreas de oportunidad tenemos en esta parte de la competencia, contra quién me estoy enfrentando tal vez, ¿no? Si estaba preparado con digamos, con el contrincante que yo tenía, y hay que ver como sobre eso también. Entonces, por eso yo menciono que sí es importante antes, durante y después, porque no es solo cuando ya voy a competir, entrena con esto, ¿no? El pensamiento, la competencia, el objetivo es desde un inicio y hasta un final, y después de eso es qué nos faltó o qué hicimos muy bien, ¿no? Áreas de oportunidad solamente. Sí, ahorita que mencionabas esto, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a una deportista mexicana, del cual ya se me fue su nombre, pero participó en la categoría de canotaje, si no me recuerdo. Y le preguntaron después de que terminó la competencia que a quién le dedicaba ese triunfo, ¿no? Y ella se quedó pensando un ratito así en el video y dice, pues me lo dedico a mí. Dice, porque al final de cuentas yo fui quien me la estuvo partiendo todas las mañanas, viniendo a las 5 de la mañana a entrenar, ¿no? Entonces creo que también esta parte de la valorización del trabajo, como bien lo dices, de todo el equipo que hay detrás y también del trabajo propio, ¿no? De todo el esfuerzo que se vea recompensado ya sea en el triunfo o a lo mejor en los resultados, van forjando sí la disciplina del deportista, sí hacia dónde lo quiere llevar, pero también creo que llega un punto en el donde tiene que, como que ese punto de inflexión, ¿no? Donde decir si le sigo o me retiro o qué va a pasar. Sí, Creo que también es difícil. generar una madurez en el deportista, ¿no? Creo que también es esa parte, generar esa conciencia del límite del cuerpo y cómo puede seguir, pero con ciertos límites, ¿no? Sí, esta parte que están diciendo pues es muy importante y por eso hablamos también de la parte que influye la familia, el descanso, todo esto, ¿no? Es hasta dónde mi cuerpo lo estoy llevando. Cuando yo hablaba de el descanso es que a veces, o una lesión, ¿no? Una lesión que yo insisto y insisto y no me detengo, puede ser que también eso sea algo que ya no me permita avanzar, porque no me detuve, no me escuché. Aquí trabajamos mucho también, obviamente, como lo sabemos, con el cuerpo. El cuerpo es sabio y no solamente para el deporte, para cualquier situación. No me estoy sintiendo bien, mi cuerpo me está diciendo algo, la rodilla me dice algo, mi tensión me dice algo. Entonces, es escuchar esto, trabajar con esta parte, porque si yo sigo, puedo llegar a una lesión si no me detengo, si no trabajo con toda esta disciplina que se requiere, a lo mejor una fisioterapia, etcétera, ¿no? Y es eso, creo que si no puede llegar a momentos que ya no, que te impidan seguir adelante. O la otra tiene que ver también un tema de la edad, tiene un tema que ver con, en este momento mi cuerpo dio esto, es el máximo que puedo dar a la mejor, porque también, como mencionaba, la edad en algunas disciplinas, ¿no? Pero ser también muy honestos en cómo vamos en este sentido. Y el equipo que nos rodeamos, la familia es sumamente importante. Muchas veces es que el deportista no solamente sea el deportista el que quiere, sino la familia es la que quiere lograr el éxito, ¿sí? Y entonces me frustro porque yo no estoy satisfaciendo a mi entrenador, a mis papás, lo que se espera de mí, entonces llevo un límite que no escucho a mi cuerpo, pero hay una necesidad de ganar y ganar a costa de algunas partes familiares o algunas partes de mi cuerpo que me vayan a dañar, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahorita me acuerdo de esta parte que dices de la familia. Evidentemente yo no soy un deportista así al 100, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de mi quehacer artístico, que es la música, hay muchos casos de familias de músicos, ¿no? Y entonces, pues los hijos, los nietos van sintiendo esa presión del papá, del hermano, del tío, ¿no? Y me imagino yo que en el deporte se acrecenta más porque aparte en el deporte hay como que resultados, ¿no? O sea, hay resultados medibles. Puede ser la velocidad, puede ser la resistencia y Los me imagino premios. los premios, sobre todo, ¿no? Competencias y demás. Yo creo que también si no se sabe conducir esa parte puede incluso ser perjudicial para el deportista. Sí, por supuesto. Siempre en el deporte, y aunque no sean de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, los que son los atletas siempre dicen, ¿qué tiempo hiciste, no? Entonces hay una competencia, aunque no seas de alto rendimiento, sino cuánto tiempo hiciste en el maratón, ¿no? Y entonces, no, pues hay personas que hacen poco tiempo, hay personas que hacen 4 horas, hay personas que hacen 3 horas, ¿no? Y cuando haces más de cierta distancia, bueno, pues a veces ni lo mencionas con el grupo con el que estás, ¿no? Entonces, al final también tiene que ver, por eso yo hablaba de la parte de reconocer, de reconocer el logro que hiciste, ¿no? Ya sea de alto rendimiento o no alto rendimiento, hice un logro, o sea, llegué a un lugar, terminé, crucé la meta, ¿sí? Es un objetivo, me llevó disciplina, el tener una medalla no solo es la medalla, es qué hago para tener esta medalla. Simplemente es levantarme muy temprano. A veces, aunque no seas de nivel, como decía, de olímpico, sino el levantarte. Hay una disciplina, una constancia en estos deportistas, ¿no? En donde soy constante, aunque no logre el mejor tiempo, pero logre cruzar esa meta, esa medalla. ¿Qué significa para mí? Que no lo imaginé nunca que pudiera lograr esto, ¿no? Se trabaja mucho con la visualización también con los deportistas, donde cosas que no nos imaginamos, ¿no? Que podríamos lograr. Entonces, la constancia, para mí la constancia y por supuesto esta disciplina es a donde te lleva a lograr objetivos grandes, que a veces no creemos que lo vamos a hacer, ¿no? Yo soy también deportista, también, en maratones y demás, y me parece ahí como que lo veo, ¿no? ¿Qué haces también en la parte personal, ¿no? De todo este objetivo que tienes para llegar a esa meta, para lograr ese objetivo? Y creo que es eso, esa constancia, ¿no? Esa disciplina, pero también entrenas a la mente, ¿no? La vas llevando poco a poco, no es que en la mañana digas quiero correr 10 kilómetros y al día siguiente te levantes y digas ya, mi mente me va a llevar, no, es un proceso acompañado del cuerpo, de lo físico, de lo mental, de la comida, de los pensamientos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Alguien decide cambiar hábitos, estilos de vida y opta por el deporte. Empieza una actividad física y la empieza a hacer de manera más constante, más disciplinada y se da cuenta que puede hacer más. Entonces, estas personas que también están decidiendo iniciar una vida en el deporte, deberían de acercarse a un psicólogo deportivo o deberían de buscar un equipo completo de entrenamiento para que a lo mejor, si se están proponiendo, no sé, a lo mejor, como lo decimos, no ser atletas de alto rendimiento, pero sí personas con una actividad física constante y viendo resultados, a lo mejor por cuestiones de salud o hasta simple y sencillamente el gusto. O sea, es recomendable entonces buscar un equipo que te acompañe. Mira, yo diría 2 cosas, porque tiene que ver con la parte también económica. Es más, o sea, yo quiero hacer algo, pero si en este momento mi economía no me lo permite, entonces simplemente yo me pongo un objetivo. Lo ideal sería que alguien me acompañe. ¿Por qué? Porque te va llevando de la mano un entrenador, ¿no? Donde te va diciendo, de acuerdo a tu cuerpo, a tu peso, a la disciplina que tengas, tiene que ver todo el contexto. Entonces, te va llevando poco a poco. Si esta parte no la puedes tener, entonces empezar escuchando a tu cuerpo. ¿Qué quiero hacer? De empezar por a lo mejor 3 kilómetros, nunca había corrido, ese es el ejemplo podría ser natación, ¿no? Empiezo a caminar y trotar.
100 metros y 100 metros caminando, 100 metros trotando, o caminando 1 kilómetro, trotando otro kilómetro, conforme mi cuerpo me vaya diciendo, escuchándolo y no excederme. Claro que la parte de un entrenador, pues sí, te va llevando, te va diciendo, te va acompañando. Si no lo puedo hacer de esa forma, no quiere decir que no lo pueda hacer de la otra manera. Sí se puede hacer, pero es poco a poco, escuchando mi cuerpo, no excediéndome, decir, hoy me sentí bien y corrí mucho, o intenté trotar mucho. No, es poco a poco, no, porque entonces, ¿qué pasa con la memoria? Mi cuerpo reconoce que es una fatiga hacer esto y no lo voy a querer repetir, ¿sí? Es como algo placebo, cuando me genera algo agradable, algo que logré, lo quiero volver a hacer, ¿sí? Cuando no es así, lo quiero evadir porque no me genera algo placebo. Esto también es así, por eso hablamos de las endorfinas, de lo que me genera esta parte física, ¿no? Emocional y todo corporal. Ahorita que mencionas eso del placebo, yo me acuerdo cuando estábamos en la secundaria, el maestro de educación física armaba competencias con otra escuela en donde él también daba clases y armaba una especie de competencias en donde hacíamos lanzamiento de bala, de disco, de jabalina y todas las de atletismo, ¿no? Y a mí algo de lo que nunca me gustó justamente fue eso de correr. Entonces yo odiaba correr, ¿no? No me generaba ese placer, ¿no? Como a otros compañeros que yo veía que apuntadísimos para correr. Pero más sin embargo, en todas las otras pruebas de campo, ahí sí me apuntaba para todas. Yo creo que también esta parte tiene que con la persona que va iniciando esta parte, valorar qué deporte es con el que más me acomodo, ¿no? Por supuesto, acabas de decir algo muy interesante. ¿Dónde me siento bien, ¿no? ¿Dónde me siento que desarrollo más habilidades? O inclusive, aunque no sienta que las desarrolle, pero es algo que me agrade, lo voy a intentar, voy a decir, pues me gustaría hacer esto, ¿no? No sé, nadar, hablaste de básquetbol, cualquier disciplina que me guste, intentar por lo menos, ¿no? Pero tiene que haber como este contacto de agrado. Y yo creo que es para todos, intentar. Si no intento, pues creo que ahí me voy a quedar, o decir, esto no es para mí, entonces ya de entrada, pues nos estamos poniendo una calificación negativa para nosotros, porque no estamos ni siquiera, pues moviéndonos de donde estamos. Yo siempre digo inténtalo y ya si ves que algo tu cuerpo te está diciendo, tú mismo estás diciendo, por aquí no, puedo intentar otra disciplina, otra actividad, ¿no? Algo que diga, esto es mi lugar. Y justamente en este sentido es donde, creo que aquí es donde entraba el comentario, ¿no? De que a veces, por obligación, en las escuelas, nos ponen las asignaturas de educación física y no le agarramos amor al deporte, ¿no? En algunos casos, a lo mejor en casa hay un acercamiento al deporte, bien lo decía David, cuando es a lo mejor ya por tradición familiar, pues está implícito, pero es también darte cuenta que el deporte no es una obligación, no hacerlo por obligación, sino que es algo que tú eliges hacer y además, en primer lugar, por bienestar deberíamos de hacerlo mínimo y en segundo lugar, pues realmente o en primero, según sea el caso, pues porque realmente es una acción que te llena, o sea, que te hace sentir bien, pero insisto, o sea, creo que no nos han educado para que veamos el deporte como una opción de vida. Claro, sí, es algo que es integral, ¿no? Que lo vas poniendo como las vacaciones, porque es algo que te hace sentir bien físicamente y es cuidar al cuerpo, ¿no? Yo digo siempre que el cuerpo, pues, y todos lo sabemos, no es una máquina que hay que estarla dando todo lo que necesita esta máquina para que siga avanzando. Porque si la forzamos, pues también a veces no nos va a dar lo que le estamos exigiendo, inclusive cuando hablamos de muchas horas de trabajo y sin descanso y demás. Entonces, esta parte es a veces darle un poco de vida al cuerpo, ¿no? Hay algunos reportajes que hablan de estas investigaciones que hasta el deporte puede llegar a disminuir metabólicamente hablando 10 años de la edad, ¿no? Por todo lo que haces a tu sistema.
Así que, bueno, si ya lo sabes, si quiere verse más joven, pues hay que practicar deporte. Pero a mí me surgió una duda, a ver si nos puedes resolverla. ¿Cómo es que llegas a esta parte de la psicología del deporte? Ok. Bueno, yo como les comentaba, bueno, empecé a estudiar la parte clínica y después, como a mí me gusta el deporte, yo llevo cumplí 24 años corriendo, entonces empecé de caminar, o sea, yo no hacía nada, sí hacía ejercicio, pero digamos que no he tenido una disciplina siempre, sino a partir de después de mi segundo hijo que tengo, pues ya sabes, el cuerpo se transforma. Entonces, el abuelo de mi hijo me dijo, oye, pues ¿por qué no intentas correr, caminar? Porque él fue maratonista. Y entonces empecé a caminar, literal, 100 metros, así, caminar 300 metros, 200, luego medio que trotaba, y a pasar del tiempo ya después daba una vuelta como 3 kilómetros, y luego demás caminando, y bueno, así hasta 5, y era un logro. Después empecé con 10 kilómetros, y hacía otra disciplina como Taibo, otras cosas, pero esta parte de correr, ¿no? De la disciplina me empezó a gustar porque me sentí que era el momento o sea, me contactaba conmigo misma, porque iba muchas horas, no horas, o sea, momentos conmigo. Me gustó lo que sentí en mi cuerpo, yo siempre que corro, digo que siento libertad, me gusta mucho y me hace como sentirme como que libero, ¿no? Por eso digo que libertad. Y pues después empecé como a hacer medio maratón y dije, algún día correré un maratón, o sea, como que mi idea fue así. Y pues corrí mi maratón, o sea, ya casi cuando tenía 40 años, y llevo 7 maratones, un ultramaratón, he hecho bici también, 75 kilómetros, y pues eso fue lo que me llevó a mí. Y entonces, bueno, esto largo, cuando empecé con esto del deporte, después vi algo de un diplomado en psicología del deporte, que es una certificación por la FIFA. Y como a mí me gusta tanto el deporte, dije, bueno, a ver, quiero entender más qué es la diferencia entre la parte clínica, ¿no? Como de un paciente o una parte deportiva. Y entonces la parte deportiva, pues se enfoca en un logro, que es la competencia, pero también tiene que ver con tu personalidad, pero también tiene que ver con el tema familiar, también tiene que ver qué pensamientos te dices, el otro va a ser es más fuerte que yo, el otro es más rápido, o el otro es más capaz, o viene de otro país, o cosas así, o mi estatura, mi cuerpo está más, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que eso no es también lo que te va a determinar a lograr tu objetivo, ¿no? Que hablábamos de esta constancia, disciplina, y bueno, es todo lo que yo había dicho, y es eso que yo también, no solamente de la parte de la psicología, lo estudié, sino que yo lo he vivido en mi propia experiencia, como vas moviéndote a un lugar que nunca te imaginas que puedas hacer, ¿no? O sea, que puedas lograr algo, y entonces es como, inténtalo, o sea, intenta por lo menos pararte en ese lugar, y ya de ahí vas viendo, ¿no? Yo digo, paso a paso. Me alargué. No, Perdón. no, y de hecho, o sea, está súper bien porque creo que habemos muchas personas, hablo en mi caso particular, soy muy decidiosa para el deporte, ¿no? O sea, ay, es así de, ay, es que no, pero exactamente acabas de decir algo, inténtalo, párate en ese lugar y hazlo, o sea, y si no te gusta, busca otra cosa, pero hazlo. Y creo que con tu experiencia nos estás narrando justamente todo lo que nos mencionabas acerca del deporte, ¿no? Esa relación que hay entre la cuestión familiar, la cuestión individual, incluso la cuestión colectiva, porque también el deporte te lleva a generar amistades, a conocer otros ámbitos, y ahí es donde de repente a lo mejor tendríamos que voltear y dejar de ver el deporte como algo que solo es para la gente que no tiene nada que hacer. Fíjate, tengo que comentarlo alguna vez, pues yo crecí en una familia muy, muy tradicional, ¿no? Donde las mujeres pues estaban para estar en su casa y eso, y pues comentaban las tías que las señoras que se dedicaban a los aeróbics en esos años, pues eran seguramente señoras que no tenían nada que hacer, y no, en realidad es una cuestión de disciplina, porque por supuesto que tienen una vida, y a menos que seas atleta de alto rendimiento, y como tú lo decías, ¿no? Que ese ya sea tu trabajo, pues es que te vas a dedicar exclusivamente a eso. Pero es esa parte también, ¿no? El que uno mismo se quite esas barreras mentales y decir, ay, no, no lo puedo hacer. Qué flojera. O, ay, no, es que yo nunca lo he hecho. Es quitarse eso.
O que es caro, ¿no? Por ejemplo. Ah, también. Claro. Y eso que acabas de decir, pues claro, o sea, yo creo que también es intentarlo y cuidar tu cuerpo. Yo hablaba de esta parte del motor. O sea, no es que me quiera ver así, cintura y fuerte, no, simplemente es qué le doy también a mi cuerpo. No solamente es la parte de la comida, no solamente son los pensamientos. Esta parte de pertenencia, sí conoces a otras personas, te ves una evolución donde ves gente más grande que tú y dices, ay, caray, ¿no? Eh, y haces un sentido de pertenencia en algo que es bueno para tu salud, no solo mental, sino que te agrada también y hay un lugar donde dices, de repente, ay, me esforcé, pero lo logré, ¿no? O ves algo que lo hace alguien que nada muy rápido, pero tú lo lograste también, no a su ritmo, pero a tu ritmo. Y eso es una satisfacción también para ti, punto. Sí, y creo que cuando exploramos esa parte de lo que puedo hacer, se te mete esa espinita, ¿no? Y dices, pues si ya logré esto, puedo hacer esto. Si ya vi que mi cuerpo resiste esto y a lo mejor di un extra, pues entonces cuidándolo voy a lograr otro objetivo. Y es hacer que este motor se haga también pues más fuerte, ¿no? Y buscar tener una mejor calidad de vida. De verdad, yo creo que es invitarnos a todos a que no veamos el deporte solamente como una distracción, sino realmente, como lo decíamos antes, ¿no? Como un estilo de vida para tener una mejor calidad de vida. Así es, sí. Y bueno, ya como saben que aquí el tiempo siempre es nuestro Sí. peor enemigo, pero no nos queremos ir antes, no nos queremos ir sin antes, ¿qué nos pudieras como que puntualizar algunos consejos para quienes van empezando, para quienes ya están metidos en el deporte o para quienes vayan empezando en esta parte de alto rendimiento? ¿Cuáles serían como que los puntos clave o algunos consejos que tendríamos que tener todos en cuenta para tener esta práctica sana del deporte? Digamos, bueno, yo hablaba de esta constancia, de primero intentar, ¿no? De intentar, de identificar qué me gusta, Okay. o qué me gusta que ya domino, o qué me interesa probar, ¿no? Intentarlo. Eh, los grupos un grupo donde me vaya acompañando siempre es bueno porque se hace eh, más fácil el hacer esta disciplina, ¿no? Donde veo una evolución mía y la del otro. El creer en mí, ¿no? Okay. Te lleva a confiar en mí y creo que también el deporte me ayuda a ver como esta pues, confianza de que pude haber, de que logre algo. Entonces queda en uno realmente el tomar la decisión, atreverse y lograr algo más, ¿no? Muy bien. Marisol, de verdad que quisiéramos seguir platicando, pero ahora sí ya el tiempo nos ha comido. Sí, fíjate, ese es nuestro gran problema aquí siempre, el tiempo. Pero agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y que a la distancia estemos platicando de un tema que yo sé que va a ser de gran interés para muchas personas y que ojalá y todos aquellos que estén interesados en iniciar una práctica deportiva pues lo hagan de la mejor manera y que siempre estén conscientes de que lo primero es cuidar su cuerpo. Marisol, ¿dónde te podemos encontrar para que nos puedas ayudar? ¿Alguna asesoría, algo? ¿Dónde te localizamos? Bueno, si quieres te comparto mi celular y por si me quieren escribir, mandar un mensaje de WhatsApp o mi correo electrónico por alguna duda que tengan, con gusto. Mi teléfono es 55 32 31 27 91. 2791. A ver, diría nuestro amigo Neto que hoy no está. ¿Nos lo puedes repetir otra vez por los que no alcanzaron a anotarlo? Por favor. Claro que sí, Diana. 55 32 31 27 91. Perfecto. Y nos decías un correo electrónico. Sí, y mi correo es rm, todo con minúscula. Ajá. rmalvarado. Ok.
marisol.m70, es un poco largo. ¿Punto? .m70 @gmail. Ok. Entonces, quien tenga alguna duda te puede contactar por estos medios para que pues podamos continuar resolviendo dudas del tema de psicología del deporte. Por supuesto, claro que sí, Diana. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, a todos los que nos escuchan, nuevamente agradecerles su atención a estos minutos y recordarles que todos estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. Comer galletas no nos hace daño, recuérdenlo también. Podemos comer galletas, pero también en una sentada no nos aventemos todo el paquete. Entonces, es parte importante también el tener una buena nutrición. Y recordarles que estas galletas las pueden encontrar en Papelería Di Collaro o directamente en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí pueden hacer sus pedidos. Y bueno, estos podcasts los escuchan en diferentes plataformas. Así es, estamos en Spotify como Pláticas del Colectivo, estamos en Twitter como 24 Notas, estamos en YouTube como 24 Notas, estamos en Facebook como 24 Notas Colectivo Cultural. Y estamos en Amazon, igual como Pláticas del Colectivo. Y pues ya después tendrán todos los enlaces de las plataformas donde están disponibles los podcasts. ¿Sí? Nos estamos escuchando. Muchas gracias, Marisol. Nos vemos, David. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.